partir del siglo XX, con el acúmulo de los años anteriores, ya con el dominio de la anatomía, con conocimiento de histología, con la aparición de los rayos X, con la aparición de los procedimientos diagnósticos, con la utilización de métodos diagnósticos, con la aparición ya de las tecnologías de informática, etcétera, etcétera. Hoy día tenemos un terreno pues indudablemente mucho mejor orientado para la atención de los pacientes. Hoy día los recursos que cuenta el médico para mejorar las enfermedades, curar las enfermedades, son verdaderamente grandes, importantes y significativos. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que la relación que se establece entre el médico y el paciente durante siglos ha obedecido a ese concepto que hemos hablado ya, y ustedes han escuchado varias veces, el concepto de paternalismo, ¿no? Los médicos obrábamos sobre los pacientes en función de las limitaciones que tenía el paciente en el conocimiento. Ya los primeros médicos determinaban la falta de firmeza, le pusieron el nombre infirmus, enfermo, que significaba que el individuo no tenía una capacidad moral, de acuerdo a ellos, para tomar decisiones. Por lo tanto, por siglos, los médicos hemos ejercido y seguimos ejerciendo utilizando nuestro conocimiento en el paciente. O sea, en los primeros años no hay participación del paciente. El paciente es un sujeto, es un objeto del médico. Él se tiene que ceñir a todos los dictámenes médicos que existan, de manera que con eso probablemente los primeros. Sin embargo, ya hemos visto que las grandes revoluciones, los grandes cambios y la aparición, entre otros, de la bioética han rescatado esa necesidad de que los pacientes participen en algún modo en el proceso de sus enfermedades, empezando porque son situaciones pues voluntarias. El médico, el paciente ahora va a buscar la salud en un determinado sector de sus médicos, de su cobertura, de manera que esa nueva relación, que ya dista de ser paternalista, aparecen los conceptos de autonomía, aparece la bioética, aparece la justicia, etcétera, etcétera. Y dentro de ellos, los sistemas de salud han comenzado a reorientar esa relación médico-paciente. Entonces ahora, poco a poco, en los últimos años, se ha dado una gran apertura a los pacientes. Hoy día los enfermos tienen no solamente algunas situaciones que los respaldan, históricas, sino la ley. A partir de hace cerca de inicio de la bioética, aparece la autonomía, los pacientes reclaman. En Estados Unidos hay numerosas organizaciones de pacientes que reclaman su derecho a intervenir, a tomar decisiones y a ser informados. Entonces, con la bioética ya en los últimos 30, 40 años ya conocemos claramente cuál es la posición del paciente y cuál es del médico. Y en los últimos años el Perú se ha ido incorporando lenta, pero de una manera más o menos gradual, a ese nuevo concepto que ustedes van a tener que enfrentar en el futuro. Entonces ahí aparece el concepto de la autonomía del paciente, y en el caso de los propios pacientes, y del punto de vista del prestador aparecen los conceptos de no maleficencia y beneficencia, de manera que con eso estamos jugando un nuevo rol de la relación médico-paciente. El Estado dando el sistema de la justicia para dar a todos el tratamiento para toda la población de una manera adecuada, uniforme, etc. De manera que hoy en día esa nueva relación médico-paciente está asignada con un concepto muy claro que hoy día vamos a tomar y que se llama el consentimiento informado. De manera que hoy en día ustedes van a ver cómo ya en la práctica clínica y en el desarrollo de la medicina, aun cuando no se han modificado los objetivos principales, curar, aliviar, consolar, ha quedado en el otro lado la exigencia del paciente de participar. Entonces lo que vamos a ver ahora es lo que se llama consentimiento informado, que es una expresión auténtica de los tiempos modernos en lo que se relaciona a la capacidad del paciente de participar, al derecho del paciente de autorizar, el derecho del paciente a solicitar la información detallada que le corresponde como un ser humano, en función de los derechos humanos, en función de los derechos de los pacientes, en función de las leyes establecidas, en función del código de ética y en función de las obligaciones
que hemos aprendido en los últimos años. De manera que eso es el tema que vamos a ver ahora, y vamos a ver algunas cosas importantes sobre este tema. Tomen nota, por favor, inmediatamente terminamos, empezamos las firmas. Muy bien. Queridos alumnos, vamos a continuar con el dictado del curso de bioética del año 2018. En esta oportunidad vamos a tocar uno de los tópicos más importantes de los últimos tiempos en la modernidad de la medicina. Nos referimos al consentimiento informado. Si bien es cierto que el consentimiento informado está últimamente vinculado estrictamente con el ejercicio profesional de la medicina, sin embargo, desde hace muchos siglos, la mayor parte de transacciones y de actividades civiles estaban supeditadas a un tema de contratos, respaldados directamente por el aspecto civil de los procesos judiciales. A nivel del mundo se hacen las adquisición de bienes, muebles, inmuebles, instrumentales, lo que fuera, a través de sendos contratos, en los cuales se garantiza que el bien tenga las características que se supone están establecidas en los documentos que normalmente se realizan en este tipo de actividades. Sin embargo, en la medicina ha tenido una concepción bastante interesante, porque a través de lo largo de la historia podemos recordar que en los tiempos iniciales de las democracias mundiales, precisamente la Carta Magna de Inglaterra es solicitada a viva fuerza por los caballeros de la Mesa Redonda al rey Juan Sin Tierra, que se ve obligado a firmar un documento por el cual reconoce el principio elemental de los caballeros de la Mesa Redonda a tomar sus propias decisiones y no a ser coaptado por la monarquía de ese tiempo. En ese sentido, entonces, a lo largo de la historia, a través de los procesos fundamentalmente jurídicos, se establece, entre otros, las leyes que se establecen en Inglaterra, por la cual se establecía de que el hecho de tocar a una persona premeditadamente cometía el concepto de battery, que se traduce en español como delito. Era pues un delito delimitar las capacidades físicas de las personas contra su voluntad. Entonces, definitivamente, el concepto básico de la información y de la capacidad que tiene la persona de tener la autonomía necesaria para tomar decisiones está dada. La coacción física, mental, psicológica o intelectual pudiera ser una causal relacionada con el tema. Como ustedes saben, la medicina occidental se desarrolló en Grecia y fue precisamente Hipócrates y luego la pléyade de profesionales de ese tiempo que se dedicaron a este tema. Y en función de la propia filosofía, incluso de la ética y de la ética profesional, se establecía que el médico tenía la capacidad, como decía, el buen médico tenía que tener un buen enfermo, por lo tal se convertía en una especie de sumisión del paciente a las decisiones médicas. De manera que este concepto, que después fue denominado paternalismo, fue desarrollado a lo largo de la historia de la medicina, prácticamente hasta nuestros tiempos. El enfermo, considerado como un ser infirme, falto de firmeza, no tenía la capacidad moral para tomar decisiones. Por lo tanto, se asumía que una buena preparación, una buena intención y un buen deseo del médico de curar a su paciente eran suficientes para realizar las actividades vinculadas al diagnóstico y al tratamiento. Sin embargo, como habíamos explicado en la clase anterior, los cambios sociopolíticos del siglo XIX, entre ellos que llegaron los ecos de la Revolución Francesa del siglo XVIII y la Revolución Americana unos años después, y luego la aparición del utilitarismo, entre otros, liderado por Stuart Mill, por lo cual establece el principio de autonomía como el principio fundamental y que nos sirve a todas las democracias hasta nuestros tiempos para determinar la capacidad del ser humano para tomar decisiones de una manera libre, individualmente aceptable. De hecho, Stuart Mill manifestaba que era una potestad de los individuos decidir libremente mientras no se interfiera en el proyecto vital de sus semejantes. De manera que él estaba dando al ser humano la capacidad innata de la libertad para tomar decisiones.
Es por ello que es conocido que existen pocas profesiones en el ámbito del saber universal en las cuales una persona puede tocar a otra persona sin cometer ningún tipo de delito. De manera que la medicina, entre otras, es una profesión que tiene que ver con los estudios que debe realizar en el aspecto físico y psicológico de las personas, de manera que probablemente sea una de las profesiones más afectadas en ese sentido. Si bien es cierto de que el consentimiento informado tiene varias raíces, probablemente una de las más fuertes y que tenga una de las, llamemos, representatividades mayores, es el famoso Código de Nuremberg. Recuerden ustedes, lo habíamos visto, al término de la Segunda Guerra Mundial se realizó el juicio de Nuremberg. Y en el juicio de Nuremberg hubo un grupo de profesionales médicos que se les denominaba el juicio de los doctores. Y este juicio de los doctores precisamente fue para sancionar a aquellos médicos que habían tomado participación en experimentos en seres humanos y otras situaciones agravantes de las personas. En ese sentido, como respuesta, aparece el Código de Nuremberg y que establece en su primer artículo la necesidad de contar con un consentimiento voluntario de las personas como elemento absolutamente esencial. De manera que con este enunciado probablemente ya tenemos de una manera muy clara cuál es el concepto que debemos tomar en medicina para aplicar respecto a las voluntades de los pacientes para actividades relacionadas con la medicina en sí. Después, en los tiempos modernos, con el advenimiento de los cambios sociales, de los derechos civiles y otras manifestaciones que reivindicaron a las minorías, al género femenino y otras importantes avances, permitieron aparecer numerosas cartas en diferentes países. Entre las destacan la Carta de los Derechos de la Comisión Conjunta de la Acreditación de Hospitales de Norteamérica en el año 1970, y probablemente otra de las muchas muy importantes es la Carta de Derechos de los Pacientes, aprobada por la Asociación Médica Americana de Hospitales en el año 73. Pero probablemente la que más nos ha dado una pista, nos ha vinculado al tema del consentimiento informado, sea la Declaración de Lisboa sobre los derechos de los pacientes, dada en 1981 en Portugal. Esa declaración indudablemente no tuvo una referencia directa al consentimiento informado, pero sí dio la estructura del mismo, por lo cual el paciente tenía derecho a tomar decisiones, que el médico debería informar las consecuencias de sus acciones, que en los casos especiales de pacientes adultos y con la disposición mental estaban en el derecho absoluto de dar su consentimiento a las propuestas de diagnóstico y tratamiento, y asimismo contar con la información necesaria para tomar decisiones y poder hacer las preguntas correspondientes sobre sus problemas a los médicos tratantes. Y evidentemente en los tiempos ya más modernos, y se condice muy bien con este concepto, la necesidad de contar con el permiso específico de consentimiento informado de los pacientes que eran sometidos a temas relacionados con la docencia y la investigación biomédica. De manera que con esto creo se configura la normativa general que va a permitir desarrollar el tema del consentimiento informado en los tiempos modernos. Probablemente, como hemos visto, la bioética nace a finales de los 70 como producto de una serie de denuncias, entre las cuales destaca el famoso caso de Tuskegee. Recuerden ustedes, este es un experimento que se realiza en un grupo de afroamericanos sobre un seguimiento de enfermos con sífilis. Este estudio, que debería durar 5 años, se prolongó hasta 30 años. Y el problema principal es que las personas involucradas no tenían un conocimiento claro de lo que se estaban realizando. Por lo tanto, había una carencia de consentimiento informado. Además de esto, podemos considerar que la mayor parte de estas personas, minoría racial en ese tiempo,
también estaban comprometidas con un nivel cultural muy bajo, y sobre todo porque la mayor parte de ellos eran pobres. De manera que en ese sentido, este experimento sí fue un paradigma muy importante que se tuvo que tomar en cuenta luego para considerar la aparición de la bioética y la aparición con ella de los principios bioéticos que hoy día nos permiten de alguna manera enmarcar el problema del consentimiento informado. Pero además de ello, ya en la práctica médica, sobre todo en Estados Unidos, de inicios del siglo, mucho antes de la bioética, en Nueva York un famoso caso. En 1914, una señora llamada María Schonendorf había sido sometida a un estudio realizado bajo anestesia, en la cual el médico, por su consideración clínica, determinó el retiro del órgano que había sido sometido a examen. Esto lo hizo porque al criterio médico pensó que era lo más útil para la paciente. Sin embargo, la paciente hizo un reclamo muy reiterado por no haber permitido la ablación de su órgano sin su consentimiento. Y esto fue llevado a las cortes judiciales. Ahí, luego de un juicio muy representativo en los Estados Unidos, el juez Cardoso tomó una decisión y estableció el principio básico de que todos los seres humanos, adultos y sensatos, tienen el derecho para disponer lo que debe hacerse con sus cuerpos. De manera que este es un principio que me parece que tuvo una enorme importancia en los Estados Unidos. Y lo que es más, sancionaba al cirujano con una penalidad, porque se establecía que esto era un equivalente a un delito, y con el caso del Battery comprometía una agresión, es decir, a un delito, por lo cual el médico se hacía responsable por los efectos del caso que se produzcan como consecuencia de los hechos asumidos por el médico sin la autorización de los pacientes. Este tipo de casos fueron numerosos en los Estados Unidos. Se conoce la decisión Salgo, por ejemplo, en California en el año 57, por el hecho de haber realizado una ortografía translumbar con severos daños posteriores al estudio. En la decisión Candura en el año 78, por el cual se retiró una pierna a un paciente con un pie diabético sin la autorización expresa del paciente. La decisión de Canterbury, de Washington, en el año 59, por la cual un paciente que estaba en un preoperatorio para una cirugía lumbar cayó de la cama. De manera que todos estos casos fueron sancionados dentro del mismo ámbito del juez Cardoso, de manera que la jurisprudencia en los Estados Unidos sentó un precedente que ha servido de base para que el acto legal del acto médico esté relacionado con el consentimiento informado desde un punto de vista eminentemente jurídico. Pero probablemente el tema se vinculó a la bioética porque en el año 1971 se realizó una reunión muy importante en España, en la localidad de Oviedo, y ahí sale el famoso Convenio de Oviedo, que entre otros puntos tocó el consentimiento informado. Aquí, en esta convención, que se denominó la Convención de los Derechos Humanos y Biomedicina, que fue establecida por los 21 países de la Unión Europea, establecieron, entre otros, que era indispensable, en el artículo 5, que el paciente haya tenido que dar su consentimiento libre e informado, y previamente el paciente debía recibir la información adecuada. De manera que estableció este principio en toda Europa, y obviamente con la capacidad que Europa tenía en este tiempo a través del mercado común europeo, es que se establece con mucha fortaleza el concepto de consentimiento informado en Europa, con las características modernas que han permitido su desarrollo. Lo cierto es que cuando a nuestro país llega el consentimiento informado, era una traducción literal del informed consent, era un cognate. Sin embargo, en inglés, en el diccionario de Cambridge, ustedes pueden ver el inglés norteamericano, informar es un equivalente a compartir. O sea, cuando uno habla de en consent, estamos compartiendo. En cambio, en español, el diccionario de la Real Academia de la Lengua establece que más bien es de consentir, permitir que alguien
realice un acto sobre determinada situación. De manera que si ustedes hacen un análisis, digamos, filosófico del término, probablemente el paciente inglés, norteamericano o europeo entiende de una manera diferente de la que nosotros tenemos en nuestros países de habla hispana. El proceso de consentimiento informado es, pues, una relación que se establece entre dos tipos de personas. Una que es el paciente, que viene con sus problemas fundamentalmente de salud y con las expectativas muy grandes, con otra persona que tiene sus roles, metas, agenda y objetivos de vida muy bien trazados. Y entre ellos se establece algún tipo de relación que debe terminar en el proceso del consentimiento informado tal cual nosotros lo conocemos. Esto evidentemente en la búsqueda del mejor interés del paciente. De manera que esta situación de consentimiento informado se produce como una final de una capacidad de comunicación entre dos extraños que tienen un plan de acción que solamente beneficiará el mejor interés del paciente y permitirá alcanzar los objetivos que el paciente se plantea como un derecho primario de su situación de salud. En el Perú el consentimiento informado ha sido desarrollado a lo largo de la historia. Ya hemos mencionado los antecedentes previos de la Comisión Nuremberg, la Declaración de Helsinki y probablemente el reporte Belmont, que han sido los temas más importantes que han surgido. En el Perú, en el año 1997, la Ley General de Salud reemplaza al Código Sanitario anterior. Si bien es cierto que el Código Sanitario era un código bastante avanzado, realizado durante el gobierno de Velasco Alvarado, esta nueva Ley General de Salud era más bien un compendio de los cambios mundiales, fundamentalmente de España, que reconocían, entre otros, el tema del consentimiento informado. Ya el consentimiento informado se establece en 17 puntos de la Ley General de Salud y se perfila como una nueva relación médico-paciente que no se había realizado en los 200 o 300 años de historia republicana. Luego, el Código Ética del Colegio Médico del Perú, el primero, el segundo del año 2000, ya incorpora el consentimiento informado como un tema relacionado con la ética. El Instituto Nacional de Salud, en el año 2004, establece el reglamento de ensayos clínicos, que establece, entre otros, la preeminencia del consentimiento informado para la investigación biomédica. Ese es un punto sumamente importante, porque además de reconocer al consentimiento informado como una situación válida, le da las características y la obligatoriedad de realizarse en todos los casos, de manera que todos los pacientes que entran a una investigación deberían referir a un consentimiento informado detallado, que generalmente son más de 10 páginas. Luego, el Código Ética del Colegio Médico del Perú, la revisión del año 2007, establece el consentimiento informado de una manera definitiva y le da las características actuales, o sea que lo vincula directamente como un tema legal y ético, de manera que exige de los médicos su cumplimiento discrecional de la mejor categoría. Luego aparece la norma técnica de la historia clínica en el año 2006, que determina cuáles son las características que debe tener como documento la historia clínica y establece el consentimiento informado como uno de los elementos centrales que no existían antes de esta adopción de este reglamento. Y el reglamento ha sido modificado y ha aparecido una nueva ley sobre los derechos de los usuarios en salud. Esta es una ley muy especial porque a nivel mundial existía siempre, en la mayor parte de países, la ley de los derechos de los pacientes. Y este reglamento es una aplicación de esta normativa internacional aplicada en el Perú y que se denomina pues el reglamento de los derechos humanos de las personas usuarias en salud. Y yo creo que con estas consideraciones el aspecto histórico, ético y legal del consentimiento informado queda completamente establecidos para el ejercicio de nuestros tiempos. Este marco legal entonces resume en una serie de situaciones que incluyen normas éticas y legales, de manera que hoy en día tenemos un sustento de este tipo que permitirá que el consentimiento informado sea tomado como un elemento central del proceso de la relación médico-paciente. El informe Consent, entonces, el consentimiento informado en su versión hispana ha sido aplicado prácticamente en casi todos los hospitales de nuestro país.
hay una difusión importante a través de la información que se está cada día enfatizando más en la relación médico-paciente, el derecho del paciente a ser informado, el consentimiento informado y la capacidad que tiene el paciente para tomar y determinar en su incumplimiento denuncias sobre este tema. Para eso se ha creado su salud, de manera que con todos estos conceptos creo que el consentimiento informado se genera como una responsabilidad primaria del paciente, del médico para con su paciente. Los derechos del paciente, pues, que ustedes ya pueden colegir son muchas y ya ustedes los consideran como una situación de nuevo puño en la atención, sobre todo en los hospitales de salud pública, donde el trato no siempre está a la altura del trato que se da en algunos centros privados, como en las clínicas. De manera que el consentimiento informado debe tener las características necesarias para que en respeto de los derechos de los pacientes, estas sean aplicadas de una manera categórica y fundamental. Para completar todo este circuito, recuerden ustedes que la bioética que aparece en los años 70, fines de los 70, con el reporte Berman, se consolida en el año 2005 a través de una normativa que le da a la UNESCO, que es las Naciones Unidas para la Cultura, como a la difusora de los conceptos. Por alguna razón, entendámoslo, la Organización Mundial de la Salud, que era quien le correspondía a través de la Organización Panamericana Sanitaria y todas las agencias relacionadas con salud, le da a la UNESCO el imperativo para que difunda la bioética como una situación central de los derechos humanos y específicamente aplicados en salud. Y en su normativa establece con claridad en el artículo 6 la necesidad de que los actos médicos éticos deban contar con un consentimiento informado expreso y la capacidad de revocar. Y está basada en la autonomía de los pacientes, que es el artículo 5, y la necesidad de tomar en cuenta los grupos vulnerables en el artículo 7. De manera que, miren, de esa manera, la bioética, a través de este documento vinculante con los países del mundo, establece pues la importancia del consentimiento informado como elemento central. De manera que de esta forma creo que se ha logrado establecer con claridad la importancia que tiene el consentimiento informado en el desarrollo de la medicina actual. La Ley General de Salud en el Perú ya en el año 97 incluía algunos puntos, de los cuales vamos a tocar algunos que son los más importantes. Por ejemplo, estaba perfectamente establecido que en el artículo 4 establecía que definitivamente ninguna persona pudiera ser sometida a ningún tratamiento médico ni quirúrgico sin el consentimiento previo del paciente o a la persona legalmente establecida, en el caso de los pacientes de personas subrogadas, y solamente se exceptuaba este derecho a los casos de emergencia. Yo creo que con esto, miren, prácticamente cubría todo el marco del ejercicio profesional y su aplicación directa sobre el paciente, o sea que no había que hacer otras cosas. Sin embargo, establece con claridad en el artículo 15 la necesidad que existía de comunicar todo lo necesario para que pueda dar su consentimiento informado y la oportunidad de que éste pueda ser negado por el propio paciente, de manera que el paciente tiene todo el derecho a aceptar o rechazar un tratamiento propuesto por el médico. Evidentemente, la Ley General de Salud aplicaba esto en un tema que era en esos años de vital importancia y que sigue siendo el tema de la reproducción humana. Por lo tanto, establecía el derecho de las personas al acceso irrestricto de todos los procedimientos relacionados con la reproducción humana, de manera que los anticonceptivos, incluyendo la píldora del día siguiente, son elementos centrales que la ley establecía y que fue retardado por situaciones de carácter legal que no tenían ninguna razón de serlo. Por lo tanto, hoy en día los derechos reproductivos gozan de la máxima capacidad que tienen para ser aplicados a través del consentimiento informado, por lo cual la paciente puede aceptar o rechazar el tratamiento según su libre albedrío.
La Ley General de Salud también establece algo que es muy importante, que solamente el médico cirujano, el cirujano dentista y el obstetriz están obligados a informar al paciente en sus especialidades. De manera que es muy importante que tengamos que tomar en cuenta que los profesionales de la salud estamos obligados de una manera directa o indirecta a dar el consentimiento informado como un proceso que puede ser oral o documental. Ojo, eso es muy importante. Ustedes estamos obligados a que todo diagnóstico o tratamiento que hagamos con pacientes, aún por una consulta las más sencillas, deba tener un contenido de consentimiento informado a través de un diálogo primero y luego, si amerita, un documento escrito. De manera que el artículo 15 de la Ley General de Salud establece con claridad a que el paciente tiene derecho a no ser sometido sin consentimiento informado a los fines docentes. Miren ustedes la importancia que para que se cumpla esta norma, toda historia clínica de los pacientes de hospitales públicos o privados donde exista docencia deba contar un documento por el cual se da el permiso específico del paciente para que se pueda, a deseo de él, hacer interrogatorios o procedimientos de diagnóstico a los pacientes. Esto es muy importante, sobre todo en los hospitales públicos. Y también a no ser objeto de experimentos, de medicamentos o de tratamientos. Esto sí es muy importante, porque ha sido muy común en los tiempos pasados, antes de las normas, que los médicos utilizaran tratamientos de acuerdo a modas, a sugestiones a veces no bien reguladas, de manera que me parece que hoy día es totalmente vigente esta inciso de la norma. En el año 2008 es publicada reglamento relacionado con lo que se llama la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, e incluye la epiclisis, la informe de alta, y ahí por primera vez establece directamente un documento orientado a su aplicación, que es el del consentimiento informado. De manera que aquí dan los datos necesarios, básicos, que me han permitido entender la importancia, y entre otros hace una definición que me parece que no difiere de las que ya se han hecho antes en otros países y en otras latitudes, en las cuales el consentimiento informado es pues la conformidad expresa de un paciente a recibir o rechazar una atención médica de forma libre, voluntaria, consciente, que cualquier profesional autorizado le brinde, y después de esta información recién se dé el permiso para la realización del procedimiento. Y esto en los casos en los que a consideración del riesgo del procedimiento debe hacerse en forma escrita y debe ser firmado por el propio paciente o quien la ley determine su subsidiariedad. De manera que en el caso de menores de edad, en caso de personas discapacitadas, en caso de pacientes con compromiso de conciencia o de alteración de su estado psíquico, hay siempre un subrogado que definitivamente reemplaza la decisión del propio paciente. El Código Ético del Colegio Médico del Perú, como habíamos mencionado en su versión del año 2007, establece con claridad, y creo que no requiere mayores comentarios, porque establece clarísimamente que en los pacientes que requieren procedimientos diagnósticos o terapéuticos que impliquen riesgos mayores que el mínimo, el médico está obligado a un consentimiento informado por escrito. De manera que ya no hay ninguna otra norma que es necesaria para poder cumplir con todo el panorama de los permisos que se deben solicitar antes de proceder. Estas intervenciones, obviamente, el propio Código de Ética establece que no se requieren solamente en casos de emergencias comprobadas. Lo que es más, la norma ética va más allá y miren, explica con mucha claridad cuáles son el rol del médico, en el cual debe explicar al paciente sobre la naturaleza de sus síntomas, su enfermedad, posible o probable, hasta que comprenda su situación clínica, ponderando el principio del privilegio terapéutico, es decir, de los casos en los cuales la noticia o el diagnóstico del paciente pueda dañar al paciente psicológicamente o de algún otro tipo.
Igualmente, en el caso de incompetencia de los pacientes, el médico debe proporcionarlo a las personas que establezca la ley. Por otro lado, creo que es importante también que se tome en cuenta como parte del consentimiento informado la necesidad de contar con una segunda opinión que permita que la información que el paciente posea pueda ser transmitida a otro médico para su propio beneficio. De manera que aquí creo que se cerraría el circuito de consentimiento informado en el Código de Ética y Ontología del Colegio Médico. Recientemente, el año 2017, ha aparecido una norma relacionada con lo que se llama los derechos de las personas usuarias en los servicios de salud. Está vigente recién desde el año pasado. De manera que ya esta norma ha permitido permitir que el consentimiento consolide los conceptos básicos que se estaban requiriendo. El derecho de otorgar o negar su consentimiento informado, el derecho a la información adecuada y la capacidad del paciente para tomar las decisiones, la necesidad de un documento que viabilice el proceso como parte de la historia clínica, formando parte directa de la historia clínica, y que es responsabilidad de las instituciones de salud donde se atienden a los pacientes para su cumplimiento. De manera que esta nueva norma establece con claridad y añade que en caso de personas no capaces o que no supieran firmar, utilizar la huella digital. De manera que, miren, la exigencia cada día es más, digamos, drástica, más avanzada y más amplia sobre el consentimiento informado. De manera que ese tema es algo que debemos conversar y utilizar adecuadamente. Es pues entonces en este documento de reciente nación que se determina que el consentimiento informado es un proceso que debe garantizar la información y el derecho del paciente. Igualmente debe ser documentario y en los documentos debe estar bien redactado y deben ser específicos para cada caso de tratamiento, de manera que en muchos hospitales del Perú se usan patrones o formularios prefijados que no dicen nada, y eso lo podemos ver con facilidad ahora que acudamos a los centros hospitalarios. Y en el caso de personas capaces, también ya se establece lo que hemos comentado en la lámina anterior, la necesidad de la huella digital. Y en el caso de los pacientes que se nieguen a aceptar, deben constar de igual manera con formatos o con información que deba ser sustentada y aplicada en la historia clínica correspondiente. También es importante ver que en el caso de menores de edad o personas cuyas condiciones particulares le impidan de derecho, se realizarán utilizando lo que hemos mencionado anteriormente, con la subrogación de las personas alrededor de las cuales la ley determina, el cónyuge primero, los hermanos y padres, luego los curadores o las personas que tienen algún tipo de dominio sobre la persona. No se requiere el consentimiento informado en las emergencias. En caso de riesgos debidamente comprobados de la salud de terceros o grave riesgo de la salud pública. Y esto está perfectamente establecido, porque podemos ver en algunos casos, cuando hacemos cirugías que implican algún grado de riesgo, deben ser indudablemente realizadas bajo un consentimiento informado detallado. Incluso se sugiere que en algunos procedimientos sencillos que tuvieran un mínimo riesgo, es conveniente en muchos casos de contar con consentimiento informado. El retiro de una uña, por ejemplo, encarnada, de una uña infectada, requeriría de un consentimiento informado para cumplir con las regulaciones del proceso. Igualmente, en los casos de docencia, ya está mencionado en la Ley General de Salud, que debe constar el permiso específico para tal fin. Igualmente, cuando sean cualquier tipo de situaciones de carácter experimental, que pueden ser muy amplias. Y por último, cuando el paciente haya tomado la decisión de negarse a recibir tratamientos. De manera que yo creo que estas últimas normas corroboran las que se han estado establecidas y tienden obviamente a presionar más a que se cumplan por parte de los médicos y por las instituciones asistenciales. En este documento también
contempla el caso de los menores de edad o de las personas que por alguna condición no tengan la capacidad de tomar decisiones. Igualmente establecen y enfatizan el caso de las emergencias o de las situaciones en las cuales haya daño a terceros o cuando exista un riesgo para la salud pública, como por ejemplo en los casos de enfermedades infectocontagiosas, altamente contagiosas, ¿no? Las cuales el paciente tiene que cumplir con lo establecido para evitar el daño de la población, o en los casos de personas con enfermedades de transmisión sexual que tengan un posible riesgo de terceros. Entonces el consentimiento informado tiene que estar perfectamente establecido en ese sentido. La información, por otro lado, ya hemos visto, debe ser adecuada, como lo estipulan la Ley General de Salud, el Código de Ética del Colegio Médico y la Asociación Americana de Hospitales. Igualmente es importante, y esto me parece fundamental, esta pregunta de quién debe realizar el consentimiento. Miren, la respuesta es simple: el médico tratante. Sin embargo, en hospitales de alto movimiento y de difusión de las responsabilidades a través de un mecanismo muchas veces que no permite que el paciente tenga una adherencia al médico de su preferencia, se producen entonces una serie de problemas. Y entre ellos es que muchas veces el médico que hace el procedimiento no hace firmar el consentimiento informado y lo subroga a veces a otros médicos del servicio, que sería aceptable, o a residentes o personal en entrenamiento. Incluso en algunos casos se exige que las enfermeras recaben el documento de consentimiento informado. Esto es por parte de las normativas, está perfectamente establecido. De manera que el médico está directamente encargado de informar a su paciente sobre los riesgos y eventualidades del caso. También en el Código Penal, miren, esto es importante, no nos olvidemos que cuando hablamos de normas éticas, legales, civiles y penales, administrativas, de manera que en todos estos ámbitos tenemos que tomar en cuenta las decisiones que debemos tomar. Y el Código Penal establece con claridad: estará exento de responsabilidad el que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición. Y esto encaja perfectamente con la salud, que es un bien jurídico respaldado y controlado por la ley. Entonces, ustedes deben utilizar algunos flujogramas que permitan determinar qué es lo que deben hacer en una emergencia, en una situación de atención de pacientes respecto a ello. Entonces, este diagrama les puede ayudar, por el cual ustedes hacen sus preguntas y siempre van a estar orientados a que utilicen el nivel correspondiente y acudan a la persona o al sistema que le competa para realizar el problema. De manera que el paciente puede tomar la decisión, puede utilizarse los protocolos que están establecidos, puede buscar la representación de alguna persona subrogada o simplemente puede comunicar al fiscal. De manera que creo que con estos pasos ustedes estarían cumpliendo con la ley y las normas éticas y evitarse problemas judiciales y de responsabilidades que pudieran surgir como denuncias relacionadas con este tipo. Ya se han hecho esfuerzos en el Perú para establecer el consentimiento informado, sin embargo, hay todavía muchas dificultades para su aplicación por diversas situaciones que habría que evaluar. Y creo que existen a veces por falta de información, otras por falta de tiempo, otras por falta de entendimiento de los propios médicos, también por falta de conocimiento de los pacientes y otros factores más que hacen que el consentimiento informado no se cumpla a cabalidad como está establecido claramente en las leyes. Este es un estudio muy sencillo que realizamos en el Hospital Sabogal para determinar si el consentimiento informado de un grupo de pacientes que habían sido operados en el hospital, cuál era la situación de su conocimiento después de la operación. Y resulta que era malo, miren ustedes, en el 69% de los pacientes, y solo regular en el 34%, y era óptimo solo en el 5%. De manera que ustedes deben considerar en qué medida estaban estos, en este caso, incumpliéndose con las normas establecidas. Pero lo importante, más allá de que fuera una falla en la
aplicación de la norma, es que en los pacientes que tenían educación primaria, comparados con la educación superior, en rosado se ve el mal nivel que habían alcanzado. En cambio, en los pacientes con educación superior habían alcanzado un mejor nivel. De manera que, en general, el nivel alcanzado en primaria no llegaba ni siquiera a la cuarta parte de lo que se lograba en los pacientes con educación superior. Esto significa que es una situación discriminatoria contra la población que tiene bajos recursos económicos, bajo nivel de cultura y un bajo conocimiento de sus derechos como pacientes. De manera que esto es algo que flagrantemente no debe aceptarse. También es importante otro estudio de los que hacemos con ustedes en las encuestas que realizamos. Encontramos en un hospital que, respecto a los conocimientos que tenían sobre la capacidad de los pacientes de tomar decisiones, el nivel que alcanzaban los médicos tratantes en este año solamente alcanzaba el 55% de las características teóricas del consentimiento informado. En cambio, en el grupo de internos que habían terminado los cursos de ética, bioética y estaban recién empezando a ejercer, su nivel de conocimiento era mucho mayor, casi alcanzaba el 100%. De manera que esto es un problema generacional. Estoy seguro que en el futuro los médicos van a tener mejor aprestamiento y mejores condiciones para ejecutar estos consentimientos informados. Les voy a enseñar 3 casos que me parece que son muy importantes. Los casos se los voy a dejar colgados en la... Como el consentimiento informado. Todos esos casos los hemos sacado de la práctica REC. Estos son casos especiales, pero va a tomar un poquito de tiempo. Quisiera solamente terminar la actividad del día de hoy enfatizando estas 3 cosas. Primero, que ustedes como médicos están obligados, entre sus respeto a los derechos de los pacientes, el más importante, reconocer la autonomía del paciente. Eso implica entonces lo que se ha dicho: comunicación con el paciente, información al paciente, darle la capacidad al paciente de negarse en casos específicos o especiales, y la importancia que tiene darles el diagnóstico, el pronóstico abierto al paciente. Yo creo que eso es lo más importante que ustedes deben hacer. Y ahora que tienen ya sus contactos el próximo año, lo primero que tienen que hacer es educarse con el paciente. Ustedes deben dar información hasta cuando hacen una consulta al paso, porque el consentimiento informado es un procedimiento, es un proceso, no es un papel firmado, es un proceso que involucra, como han visto, aspectos éticos y legales, que involucra además la posibilidad de que tengan un documento, que es el documento de consentimiento informado. Para efectos prácticos, y vean esto, la mayor parte de hospitales tienen modelos ya preestablecidos, de manera que no dicen mucho. El problema es que cuando hay problemas, cuando hay demandas, cuando llegan al Poder Judicial o al Colegio Médico para ser evaluadas, lo primero que se busca es el consentimiento informado. El problema grave es que si no hubiera consentimiento informado, que si este consentimiento no fuera adecuado, y el paciente puede tomar esas, digamos, esas medidas en función de eso que dice el consentimiento informado. Si ustedes no le han dicho algo al paciente se queja. El doctor no me dijo nada. Como no hay pruebas, y si el consentimiento no tiene algo específico sobre el tema, estamos perdidos. Y miren, en la práctica privada, los que van a hacer práctica, la mayor parte tendrán la oportunidad de hacerlo, tienen que tener consentimientos informados para todos los procedimientos que tengan algún riesgo. Sería una locura ahora atender a un paciente, sacarle una biopsia o lo que fuera, sin hacerle firmar un consentimiento informado. Miren, una biopsia, claro, una biopsia, una inyección, un tratamiento por vía oral matará a un paciente en 1 por cada 1.000.000, pero hay ese riesgo. Cuando los procedimientos son más movidos, hay más pacientes, tienen que tener más consentimientos informados. Tienen que procurar hacerlos. Para eso, en la práctica van a tener la oportunidad de calificar los consentimientos informados que consigan del hospital o bajen de internet, van a ver ustedes. Y cuando vean los consentimientos del próximo año, cuando entran a clínica, van a darse cuenta que ustedes califican un consentimiento, no llega al 30-40% de las exigencias. De manera que ustedes se juegan el riesgo de que a cualquier falla, a cualquier demanda,
a cualquier situación, primero, consentimiento informado. El resto ya es algo que indudablemente es complementario. Nadie puede negar que el conocimiento es lo más importante. Muy bien, por favor, en forma ordenada.